Nancy. Ahí me hicieron. Buenos días a todos. Vamos a guardar unos minutos para que terminen de conectarse los asistentes y ya comenzamos.
buenos días a todos, gracias por conectarse. Mi nombre es Nancy Charrúa, soy economista, responsable de canales comerciales y de soporte a la mesa de operaciones de Petrini Valores. En esta oportunidad los hemos invitado a compartir este webinar junto a Alejandro Cobazú, Head Portfolio Manager de Argent Funds, para discutir estrategias de inversión de cara a las próximas elecciones. Los fondos Argent Funds se incorporaron este año a la plataforma de fondos comunes de inversión en Petrini Valores, y a través de ello podemos tener exposición a distintos tipos de activos. La idea de la charla de hoy es mantenernos actualizados con distintos temas de mercado, escuchar a Alejandro, que tiene una larga trayectoria en la industria de fondos comunes, para que nos comente su visión acerca del comportamiento de las distintas clases de activos de cara al segundo semestre, que es particular debido a los dos eventos de elecciones que están próximos. Luego de dar su view, seguramente nos va a comentar cuáles son los vehículos adecuados para tomar posicionamiento de acuerdo a las expectativas de que cada uno de nosotros tengamos. Así que desde la charla unos 45 minutos. Luego vamos a dar un espacio para las preguntas, que si quieren nos pueden ir sumando. Nuevamente, gracias a todos por conectarse, y Alejandro, los asistentes, escuchamos con atención. Bueno, muchísimas gracias, Nancy, por la presentación. Muchísimas gracias por darme participación en esta charla junto a sus clientes. Y bueno, muy buen día a todos los que están participando en el día de hoy. Como bien decía Nancy, les voy a dar un breve pantallazo en lo que respecta a las principales variables macrofinancieras de Argentina, para dejar hacia el final, en base al escenario base que nosotros planteamos, la recomendación en cuanto a posicionamiento de inversión, pensando siempre en lo que respecta a fondos comunes de inversión. Vamos a hacer un breve recorrido, espero no ir ni demasiado rápido ni demasiado lento. En caso de ir demasiado rápido, igualmente hacemos el ajuste vía preguntas al final, pero como les decía, la idea es dar un pantallazo en lo que respecta a las principales variables, las que nos interesan a nosotros a la hora de tomar decisiones de inversión de portafolio, ¿no? Entonces, planteamos lo que es un escenario político-económico de cara a las elecciones. Claramente el escenario electoral es el que domina la toma de decisiones. Toma de decisiones tanto en lo que respecta al gobierno como en lo que respecta a los inversores en general. Pero después vamos a ahondar sobre este tema, ¿no? Tema de inflación y tipo de cambio, financiamiento del déficit, como les decía, las inversiones de portafolio recomendadas. Desempeño económico, bueno, no hay mucho que decir o mucho que no sepan. Una caída de la actividad y pérdida de empleo que arrastramos desde 2020, con caída casi del 10% del PBI. Una recuperación o rebote que vamos a tener durante este año del orden del 6,8%. Las últimas revisiones muestran una mayor recuperación a la que se esperaba en el arranque de año, pero rebote al fin. Uno no puede decir que hay una consolidación o una vuelta a un sendero de crecimiento de largo plazo, ya pensando en un 2022 creciendo en el orden del 2,5%, igual para el 2023. Una inflación que no cede, 2020 en 36%, este año terminando en niveles de 48%, y para los próximos años el número va a empezar nuevamente con 4%. Pérdida de poder adquisitivo de salario, o sea, el año pasado un 2,3%, arrastrando 4 años con niveles de 20% en términos de caída del poder adquisitivo, el poder de compra en términos reales del salario, así que un golpe fuerte al bolsillo del trabajador. Destaco ahí en verde los aspectos positivos, ¿no? El tema de cierto crecimiento económico, llamémoslo rebote. El ministro dice que no es rebote, que ya estamos en vuelta a un sendero de crecimiento de largo plazo. Yo pongo ciertas dudas al respecto.
recuperación de reservas que no es por mérito propio o producto de determinadas políticas implementadas, sino que es básicamente fruto de los precios internacionales de commodities con la soja a la cabeza, ¿no? O sea, no es el resultado de haber tomado determinadas acciones, sino que es producto del contexto internacional. Obviamente todas estas cuestiones negativas en términos de variables económicas tienen su impacto en la imagen del gobierno, que no sería de gran preocupación para el gobierno si no estuviésemos en un año electoral. Y claramente el estar en un año electoral y dada este impacto en su imagen, le preocupa porque impacta en votos. También, si no impactara en votos una caída de la imagen, tampoco les preocuparía demasiado. Pero ese impacto en votos es en definitiva lo que genera preocupación en el gobierno. Y bueno, obviamente, casi una obviedad, como les decía al inicio, lo que domina es el escenario electoral y dada esta caída en términos de imagen y votos, todas las medidas que vaya tomando el gobierno van a estar asociadas con buscar una recuperación en la imagen y a partir de esa recuperación en la imagen recuperar caudales de votos. O sea, todas las decisiones que se tomen no van a estar pensadas en un plan económico o dar solución a mediano y largo plazo o solucionar cuestiones de tipo estructural que arrastra Argentina durante años, sino en medidas de impacto inmediato, cortoplacistas que busquen recuperar o recomponer la imagen y votos del gobierno, ¿no? Y es así que estamos viendo que, dado que hoy la preocupación principal de la sociedad es el tema económico, empiezan a quedar en un segundo orden algunas decisiones relacionadas con la pandemia. O sea, vemos un nivel de apertura de la economía significativo, con una caída en los niveles de contagio, pero que siguen siendo niveles de contagios relativamente elevados. O sea, hoy lo que domina es el escenario político, la principal preocupación de la gente es la economía y todas las medidas cortoplacistas van a estar asociadas con esta cuestión fundamental. Es así que vemos aumentos en niveles de gasto público, basta agarrar un diario y ver las diferentes medidas que se van tomando de corte electoralista. Tema inflación presupuestada que estaba en el orden del 29%, ya quedó abajo de la alfombra y en la historia. Y perdido por perdido, el gobierno estimula la reapertura de paritarias de modo tal de que al menos los salarios del sector formal de la economía le terminen pardando a la inflación. Claramente los sectores más informales quedan en segundo orden y es mucho más difícil a lo mejor que terminen teniendo una recuperación salarial empardada o igualada a la inflación, así que eso se torna más difícil, pero sí estimulando lo que son las paritarias o dando vía libre para la reapertura de paritarias, de modo tal de que se reacomoden los salarios en línea con la inflación. Y después toda una serie de medidas que desde mi punto de vista son cortoplacistas y no tienen o no dan solución a la inflación en el largo plazo, que es el tema de ancla cambiario, el congelamiento de algunas tarifas, que es patear el problema para adelante, y el tema de administración de precios. Pongo administración de precios y no control de precios porque esta suerte de precios cuidados no es que te congela los precios in eternum, sino que periódicamente los precios van teniendo cierta revisión y esta revisión en general está en línea con la inflación general o con la variación que vienen teniendo de precios otros productos. Así que bueno, sintetizando, las medidas apuntan al corto plazo y no a solucionar problemas estructurales y consolidar un plan económico de mediano largo.
Inflación, bueno, lo que les decía, falta de un plan económico a mediano o largo plazo, todas medidas relacionadas al corto plazo, tema del financiamiento del gasto público, claramente es la cuestión. El año pasado tuvimos un cierre muy fuerte de la economía, lo cual contrae la actividad, contrae o reduce los ingresos fiscales genuinos, contra eso tuviste un aumento en el gasto público significativo por pandemia. Ese gap terminó siendo financiado con sustancial emisión monetaria, cosa que no puede replicarse este año, no estamos en condiciones de replicarlo, y de hecho por el momento no se está replicando en las magnitudes del año pasado, ¿no? Pero es un tema a seguir monitoreando, a seguir teniendo en cuenta. Tema inflación, relevamiento de expectativas de mercado de julio, vamos a estar terminando el año en el orden del 48%, 48-20%, que es la mediana que esperan los analistas. Como les decía, arrancamos un año esperando 48.8, o sea, tenemos una reducción, pero es una reducción muy moderada, o sea, no hay un cambio sustancial en lo que se espera para el cierre de año. ¿Vemos una caída de la inflación con respecto a meses previos? Sí, vemos una caída. ¿Es una caída que nos sorprende? La verdad que no, es una caída que está dentro de lo esperado. No es que estamos viendo una caída fruto de políticas consistentes que van llevando a todavía una mayor caída gradual en el tiempo. O sea, son caídas que están dentro de lo esperado en el escenario que uno planteaba al arranque de año. Uno planteaba en enero un arranque de año con una inflación más alta en los primeros meses para ir desacelerando también por cuestiones estacionales a partir del segundo semestre. Y es en definitiva lo que se está dando, no es nada muy distinto. Esa es la realidad. Con una inflación que julio, hoy vamos a tener el dato, la mediana del REM muestra niveles de 3, puede estar entre 2.8 y 2.9, pero de vuelta, un cambio en el margen que no cambia la historia de Argentina, ¿no? O sea, esa es la realidad. Para tocar mínimos en septiembre o octubre del orden del 2.70, no lo vemos yendo por debajo de esos niveles, y sí por temas de estacionalidad volver a recrudecer un poquitito, pero también en el margen a partir de noviembre y diciembre. Próximos 12 meses, una inflación del orden del 43%, y 2022 del orden del 42%. Pero de vuelta, o sea, niveles que comparados con cualquier país normal son sustancialmente elevados. Uno puede decir, bueno, en el 2021 tenemos 48 y en el 2022 tenemos 42, le bajamos 6%, pero en cualquier país normal, 48% son 10 años de inflación, perdón, 11 años de inflación, y el 42 van a ser 10 años, o sea, no hay un cambio demasiado significativo. Vamos a seguir con niveles de inflación elevados y conviviendo con niveles de inflación elevados durante bastante tiempo, si es que en algún momento logramos reducirla. Dólar, tipo de cambio oficial, 2021 cerrando en niveles de 107.10, con una variación del 27%. Y ahí es donde tenemos una diferencia sustancial, y es básicamente producto de esta suerte de ancla cambiario que viene ejecutando el gobierno. Fíjense, una suba del tipo de cambio que va a estar del orden del 27% contra una inflación del 48%, ¿no? Próximos 12 meses, un tipo de cambio subiendo 38%, de vuelta por debajo de la inflación esperada para los próximos 12 meses del orden del 43%, y explicado fundamentalmente por los meses que nos quedan hasta las elecciones, ¿no? Esta suerte de ancla cambiario que continuaría al menos hasta las elecciones. Ahí vemos la variación mensual que se proyecta con respecto al tipo de cambio oficial, que
lo que es agosto, septiembre, octubre, la ubicaría por debajo de la inflación, para así ya acomodarse en línea con la inflación en noviembre y por sobre la inflación a partir de diciembre. Y ya a partir de enero vemos que 2022 la suba del tipo de cambio sería del orden del 43% contra una inflación proyectada del orden del 42%. O sea, básicamente el 2022 es un borrón y cuenta nueva. Lo que esperan los analistas es que dejemos atrás esta suerte de ancla cambiaria y precios y dólar evolucionen a la par. O sea, están prácticamente en igual línea. ¿Qué es lo que pricea el mercado? O sea, acá básicamente lo que hacemos es tomar bonos que cotizan a tasa fija, tomar bonos que acompañan la inflación, los bonos SER, que cotizan a tasa de interés real, y tomar bonos vinculados al tipo de cambio oficial, los conocidos como Dollar Link, que tiene una cotización en dólares, pero al dólar oficial. A partir de ahí calculamos qué es lo que los precios nos muestran en términos de inflación implícita y tipo de cambio implícito, ¿no? Y bueno, lo que vemos, la inflación implícita de acá al cierre de año es del orden del 15,17%, que está en línea con lo que efectivamente espera el mercado, del 14,89%. O sea, tanto lo que nos dicen los bonos como lo que nos dicen los analistas de mercado es que la inflación va a estar en el orden del 15%. Ahí estamos básicamente alineados. La variación del tipo de cambio oficial 2021 a lo que queda a diciembre de 2021 también estamos relativamente alineados, 11.33,1037, hay alguna pequeña diferencia, pero no es sustancial o relevante. La inflación implícita próximos 12 meses, o sea, de acá a agosto del 2022, 43,58%, lo que nos dicen los bonos, que también está en línea con el relevamiento de expectativa de mercado de 43,20, y donde tenemos sí diferencias es lo que espera o lo que nos muestran los precios de los bonos comparado con lo que espera los analistas en los próximos 12 meses. O sea, cuando uno ve que están priceando los bonos y los bonos pricean una suba del tipo de cambio del orden del 50% contra un 38% que espera los analistas. A ver, creo que la diferencia sustancial está en qué va a pasar a partir de el cierre de las elecciones. O sea, qué va a pasar en definitiva últimos meses de este año y primeros meses del año entrante. Lo que nos dicen los analistas es que, bueno, hay un borrón y cuenta nueva, el atraso que tuvimos este año no va a ser en parte corregido el año entrante. Sin embargo, lo que dicen los precios es que va a tener que haber algún tipo de corrección en el tipo de cambio por el atraso que generamos este año en algún momento entre el final de las elecciones y el año que viene. Uno puede pensar que efectivamente después de las elecciones puede haber no un salto cambiario, me parece que la experiencia indica que un salto cambiario rápidamente es trasladado a precios y anula cualquier efecto positivo que puede llegar a tener una devaluación, pero sí podemos pensar en un tipo de cambio que esté algunos puntos por sobre la inflación mensual. O sea, una inflación que puede estar en el rango de 2,5 o 3, con un tipo de cambio que esté variando en la zona de 4 o 5. Eso no lo podemos descartar, sobre todo pensando en los primeros meses del año entrante, previo a la liquidación de la cosecha gruesa, recomponer algo el tipo de cambio para obviamente
a ser más tentadora la liquidación. Pero bueno, eso es un poco lo que ve el mercado, lo que espera el mercado y lo que está pagando el mercado. O sea, no hay que olvidarse que una cosa es decir, a mí el tipo de cambio me da tal, escribirlo en una hojita, y otra cosa es poner los pesos uno arriba del otro, comprando un título pensando en que va a ser tal el escenario. Entonces, hoy los que ponen los pesos piensan que efectivamente puede haber un ajuste mayor al que proyectan los economistas. A ver, yo creo que el escenario base, uno puede tomar como escenario base este borrón y cuenta nueva, pero no hay que descartar esa posibilidad de aceleración en el tipo de cambio. Como tampoco hay que descartar que el gobierno busque, obviamente, replicar lo que hizo en el 2020-21, donde con el salto de los tipos de cambio implícito, tipos de cambio alternativos y ampliación de la brecha, se generó toda una expectativa en términos de salto evaluatorio y que terminó diluyéndose porque el gobierno básicamente no convalidó ningún tipo de ajuste en el tipo de cambio mayor, apostó a continuar con una devaluación gradual, tuvo suerte en el medio y acompañaron el precio de los commodities claramente, ¿no? Lo cual le permitió hacerse de los dólares y contener esas expectativas de devaluación sumando reservas. Pero bueno, uno no puede descartar que haya una apuesta similar el año que viene y que se intente nuevamente jugar con esta suerte de ancla cambiario. Pero bueno, de vuelta, el escenario base es que no, o uno puede tomar como un escenario base esta suerte de, a partir del 2022, tipo de cambio e inflación corriendo a la par, y tener en cuenta estos dos escenarios, pero claramente con una menor probabilidad de ocurrencia. Un escenario de aceleración en cuanto a suba y un escenario que ubique al tipo de cambio por debajo de la inflación. ¿Qué serían los otros dos extremos en términos de distribución de probabilidades, ¿no? Tipo de cambio, inflación, 2020-2021. Ahí fíjense lo que es tipos de cambio implícito, tanto cable como MEP subiendo 138 y 133% respectivamente, una inflación que está en zona de 80% y un tipo de cambio oficial que viene subiendo en el orden del 62%, ¿no? Fíjense que el crawling peg, o sea, el atar el tipo de cambio a la inflación, estuvo muy ajustado hasta finales de marzo, principios de abril del 2021. A partir de ahí, fíjense, la línea amarilla, que son los precios, empiezan a superar a la línea gris, que es el tipo de cambio oficial. Coincide justamente con este evento que le decía, que es el comienzo de la liquidación de la cosecha gruesa, con buenos precios de los commodities, con soja a la cabeza. Y bueno, obviamente eso le dio la posibilidad al gobierno de empezar a implementar esta suerte de ancla cambiario, que como les decía, tampoco tan buenos resultados viene teniendo, porque fíjense que la serie por el momento se muestra divergente. O sea, por ahora tenemos ese ancla cambiario, pero la inflación sigue su curso. La apuesta del gobierno es que más tarde o más temprano esa línea amarilla, la inflación, empiece a cambiar de pendiente y empiece a desacelerar de manera más significativa, y ambas pendientes se igualen en algún punto. Por eso lo que les mencionaba de la posibilidad de que el gobierno se sienta fortalecido
o tenga confianza como para volver a apostar en el 2022 a esta suerte de ancla cambiario, que podría darse de llegar a un acuerdo con el fondo, pero bueno, ahí es un poco un arma de doble filo, porque tampoco es... este tipo de intervenciones tampoco le gusta al Fondo Monetario Internacional y en general no convalida ningún acuerdo si existen intervenciones en los mercados de cambio o algún atraso cambiario, o al menos atraso que ellos consideren que existe un atraso. Así que bueno, veremos cómo se van dando las cosas en este sentido. Viendo de manera conjunta lo que es inflación y variación del tipo de cambio, ahí vemos en el extremo inferior derecho la variación o el diferencial entre lo que va a ser inflación y suba el tipo de cambio del orden del 21%, y bueno, esto un poco lo que uno se plantea es sostenible en el tiempo, y lo que decíamos, al menos como escenario de mínima o escenario base, uno plantea que a partir del 2022 inflación y tipo de cambio van a tener que correr a la par. Eso es lo que uno plantea al menos como escenario base. Tenemos temas que, bueno, pueden ir cambiando o afectando el desenvolvimiento, sobre todo el tipo de cambio, que en lo que respecta a elecciones, vencimiento de moneda ley local, aumento de la brecha, pero bueno, vamos a ir desandando un poco estos temas que les menciono. Tema brecha, fíjense, ahí tenemos por un lado cómo varió el tipo de cambio oficial, por otro lado cómo fueron variando los tipos de cambio implícito. Cuando uno ve el dólar cable, el máximo de brecha lo tuvimos allá por octubre del 2020, casi con 132% de brecha con respecto al tipo de cambio oficial. A partir de ese punto, el tipo de cambio oficial subió un 24%, el dólar cable bajó un 2,15%, y hoy tenemos la brecha en niveles de 82,3%. Ahora, fíjense esta particularidad. En el punta a punta, la caída de la brecha no se explica por una variación significativa en el dólar cable, sino por la suba en el tipo de cambio oficial. O sea, históricamente cualquier corrección de brecha se da por una suba en el tipo de cambio oficial. Históricamente siempre ese ajuste se dio por un salto discreto en el tipo de cambio oficial, que va a buscar los tipos de cambio paralelo o alternativos. En este caso se está apostando porque la convergencia sea gradual, o sea, tratar de contener los tipos de cambio alternativos mientras se va devaluando la moneda doméstica de manera gradual y paulatina. Así que esa es la apuesta, pero claramente con un mercado único y libre de cambio que no es libre ni es único, porque tenés tipos de cambio alternativos. Y también con cierta injerencia en los mercados alternativos, que empiezan a tener ciertas regulaciones y que empezamos a tener también esta suerte de desdoblamiento entre tipos de cambio implícito libres y tipos de cambio implícitos controlados. Así que con todas esas particularidades que por cierto no son del agrado del Fondo Monetario Internacional y podrían poner alguna barrera para llegar a un acuerdo. Veremos cuáles son los argumentos de Argentina como para que el fondo haga la vista gorda con respecto a estos temas, ¿no? Tanto la injerencia en el mercado oficial como la injerencia en los tipos de cambio alternativos, con una intervención que implica también la pérdida de reservas, cosa que tampoco le gusta demasiado al Fondo Monetario Internacional. O sea, que
que el gobierno, que el central intervenga en el mercado contra la pérdida de reservas. Así que bueno, ese es un tema no menor también a tener en cuenta. El caso del MEP es una historia exactamente igual, con techo de brecha allá en techo por el momento, allá por octubre del 2020 en 113%, el tipo de cambio oficial variando el 26-24, el MEP sí ya yendo los niveles actuales estando en máximos en cuanto a la serie histórica, y con una brecha que se ubica en niveles de 76%, y misma historia, o sea, la reducción de la brecha explicada por la suba del tipo de cambio oficial y no por la caída en los tipos de cambio alternativos. Tema elecciones, hizo poco ruido, la verdad, a mi saber entender, hubo poco ruido comparado contra otras elecciones en lo que respecta a la conformación de alianzas y listas, sobre todo si uno la compara con el movimiento de las elecciones de 2019, ni que hablar con esa, ¿no? Con todas las jugadas de ajedrez que hubo hasta último momento y hasta último minuto en cuanto a cierre de alianzas y listas. La verdad que en este caso pasó sin pena ni gloria, digamos, como dice la frase. Y ahora ya vamos de cara a las PASO de septiembre. También me parece que dentro de las dudas y la intranquilidad que siempre puede llegar a generar una elección en Argentina, me parece que se vienen transitando con relativa tranquilidad. Por el momento, uno en Argentina nunca sabe, ¿no? Pero, como les decía, no obstante ello, el escenario electoral es el que domina la toma de decisiones. Por un lado, el gobierno tomando decisiones de corto plazo buscando recuperar votos, y obviamente atado a eso el inversor que ve cómo juega el gobierno en un año electoral y mueve también sus fichas. O sea, de un lado y de otro estamos viendo cómo el escenario electoral afecta nuestras decisiones. Vencimiento de deuda, a ver, creo que hasta hace un tiempo o previo a esta mayor cercanía con respecto a las PASO, uno decía, bueno, es natural que en un año electoral uno dolarice un mayor porcentaje de su portafolio, eso obviamente va a generar presiones en el tipo de cambio, que es un poco lo que vimos, ¿no? O sea, fíjense cómo se viene dando el recorrido acá en este gráfico en lo que respecta a tipos de cambio alternativos. Ya viene teniendo un recorrido alcista durante los últimos meses. Uno podría pensar en una mayor aceleración en términos de suba a medida que nos acercamos a esta fecha clave de paso y a medida que nos acercamos a los vencimientos de deuda bastante abultados que teníamos en agosto, y la verdad que el gobierno la viene sorteando relativamente bien, ¿no? Intervenciones y mayores regulaciones mediante, que era lo esperado, lo hablábamos también en su momento con otros clientes y colegas. Básicamente lo que decíamos es que, bueno, el mercado único y libre de cambio, o sea, en lo que respecta al tipo de cambio oficial, el gobierno ajusta por cantidad, no ajusta por precio. O sea, si ven que se le están llevando demasiados dólares o más dólares que lo que ellos quieren que se les lleven, claramente te empieza a pisar importaciones y bueno, no ajusta por cantidad el tipo de cambio, sino te lo termina ajustando por precio. Y lo que respecta a los tipos de cambio implícitos, uno podría decir que podría ser una doble combinación: volver a establecer mayores niveles de restricciones y, por otro lado, intervenir en la plaza
a través de la compra y venta de títulos. Así que, y es un poco lo que se viene dando, pero medidas mediante, uno ve que, a ver, dado el vencimiento de deuda de agosto, en el cual no se roleó su totalidad, solo se renovó un 65% de los vencimientos, no hubo un cambio sustancial en la tendencia que viene teniendo los tipos de cambio alternativos. Así que no hubo una disrupción dado este evento. Como decía, o sea, el vencimiento más significativo que teníamos, o los vencimientos significativos que teníamos en agosto, solo se renovó el 65%, se volcaron a la calle unos 77.500 millones. También hubo un tema de los instrumentos que se ofrecieron al mercado, no hubo instrumentos de corto plazo que pueden tranquilamente ser ofrecidos en la próxima licitación, pero particularmente yo lo que veo es lo siguiente, o sea, y lo hablaba con otros colegas hace unos días, digo, me parece que la preocupación del gobierno por el hecho de tener que salir a emitir para pagar vencimientos pasa por la reacción que pueda llegar a tener el tipo de cambio, los tipos de cambio alternativos. No por lo que en el mediano largo puede terminar impactando en términos de precios e inflación. O sea, en lo inmediato lo que le preocupa es que esos pesos salgan a la cancha y que se vuelquen al dólar y generen presiones sobre el tipo de cambio, que le genere una disparada en el tipo de cambio estando muy cerca de las elecciones. Esa es la gran preocupación, y que bueno, esta disparada del dólar, preocupación y todos los efectos que genera en el argentino terminen obviamente impactando en términos de votos. Ahora, si esos pesos se vuelcan a la cancha y el gobierno, vía regulaciones o intervención, no genera o mantiene cierto control sobre los tipos de cambio, no creo que sea de preocupación para el gobierno. No obstante, como les decía, me parece que van a lo mejor mostrar otro abanico de alternativas en cuanto a instrumentos de caras a la próxima licitación. Pero cuando uno ve el esquema de vencimientos actuales, claramente vemos ahí octubre, noviembre, algunos vencimientos significativos, pero claramente el problema se patea para el 2022. Creo que los próximos vencimientos son salvables. En el peor de los casos, como les decía, ¿qué va a pasar? Y va a pasar que no te van a rolear todo, vas a tener que salir a emitir, la preocupación, como les decía, va a estar puesta más en el tipo de cambio que en la inflación, y si el tipo de cambio se recalienta, pondrán más restricciones y saldrá a intervenir un poquitito más, aguantando hasta que las elecciones pasen. Esa me parece que es lo que tenemos que tener, la historia que tenemos que tener en mente. Inversiones de portafolio, para no extenderme ya demasiado en el tiempo, me parece que estamos ahí más justos en tiempos. A ver, yo creo que en un año de elecciones siempre hay que focalizarse en los riesgos, ¿no? Porque, como le decía al comienzo de la charla, y repetí en varias oportunidades, las medidas que se toman en los años electorales son cortoplacistas y solo apuntan a recomponer imagen y votos. Y muchas de esas medidas sirven para recomponer votos, pero no sirven para dar soluciones a los problemas económicos reales que arrastra el país. Entonces, muchas de esas medidas que se toman hoy se van a tener que dar marcha atrás o corregir más adelante. Y cuanto más cortoplacistas sean esas medidas que se tomen hoy, muy probablemente mayor va a tener que ser las correcciones que se den a posteriori. Por decir algo, o sea, si uno genera o vuelca o incrementa de manera significativa el gasto público
de cara a las elecciones, y va a ser mayor todavía la corrección en el gasto que va a tener que realizar a posteriori. Y bueno, está bien que algunas cuestiones pueden ser de corte transitorio, algunos bonos transitorios que se dé, pero bueno, en Argentina es muy difícil a lo mejor tomar medidas transitorias, hasta dar un bono extraordinario a veces se termina convirtiendo en algo permanente, así que es muy complejo. A ver, con respecto al gasto público, una acotación adicional, se hablaba de un presupuesto de 4,5, los números están dando algo más cercano al 3,5, pero claramente, y que pareciera que la pulseada la termina ganando el ala más pensante, racional del lado de economía, y no a lo mejor el ala más política, porque claramente el ala más política lo que va a estar diciendo es, si vos pusiste en el presupuesto 4,5, gastemos todo lo que sea o todo lo que podamos para llegar a ese 4,5. ¿Por qué si pusimos 4,5 vamos a estar teniendo un déficit de 3,5? ¿No? Entonces, esa es la lectura política, sobre todo si estás viendo que vas a perder las elecciones o no quedás bien parado en las elecciones. Así que esa creo que está el tire y afloje, me parece que a lo mejor gana más la racionalidad, a lo mejor pudiendo ser el déficit de 3, termina siendo 3,5 por estas cuestiones electorales, pero como digo, gana cierta racionalidad, también pensando en que lo fundamental no son las elecciones de medio término, sino ganar las elecciones presidenciales. Entonces, la cosa no te tiene que quedar tan mal como para después no tener forma de revertirlo en los próximos 2 años. O sea, siempre digo, si uno tiene que hacer las cosas mal, las tiene que hacer mal entre comillas. O sea, si uno tiene que hacer ajustes, tiene que hacer los ajustes en los primeros años, en todo caso perder las legislativas y después tener aire de cara a las presidenciales. Algo totalmente opuesto a lo que hizo el gobierno anterior, donde llegó con mucho caudal de votos a las elecciones legislativas y terminó perdiendo las presidenciales. Yo creo que la historia esta vez apunta a ser distinta, es decir, bueno, hago algún esfuerzo como para, obviamente, no dar una señal de debilidad en términos de gobierno, pero bueno, hago un esfuerzo, las legislativas las sobrellevo y sí apunto a que la casa me quede medianamente armada para llegar a las elecciones y no terminar destruyendo absolutamente todo. Pero bueno, como les digo, hay que focalizarse en los riesgos. Escenario base, resumiendo lo que hablamos, una inflación con disminución moderada y condicionada, moderada, como les decía, o sea, tenemos una caída de 48, 49 que espera, 48,8, 49 que esperamos al principio de año, a 48,20, que es una caída no demasiado significativa y condicionada porque también tenemos un montón de tarifas que están pisadas y también en expectativa de que haya alguna corrección cambiaria más adelante, dada el ancla cambiaria que venimos operando durante 2021. Entonces, uno dice, bueno, se va a dar esta disminución, va a ser moderada, pero también con algunos if que tenemos que tener en cuenta. Así que la inflación va a seguir en el orden del día. El tipo de cambio oficial, la suba del 2022, al menos en línea con la inflación. Esa es la realidad. Si la inflación va a ser 42, 43 en el 2022, el tipo de cambio va a ser 42, 43 en términos de variación. Eso es lo que esperamos. Y uno, fíjense, ahí uno puede pensar lo siguiente en términos de posicionamiento de activos, ¿no? Supongamos un caso, simplificando el análisis, ¿no? Llegamos a último día del 2021 y tenemos un bono
vinculado a la inflación que cotiza a igual tasa que un bono vinculado al tipo de cambio oficial y que esperamos que inflación y devaluación, al menos en el escenario base, corran a la par. Y claramente, si a mí me das esas dos alternativas, planteando ese escenario hipotético, yo me quedaría claramente con devaluación porque te estarías comprando una prima gratis ante una eventual aceleración en cuanto a variación del tipo de cambio. Como les decía, este es un escenario ideal hipotético, seguramente diferencial de tasas entre un activo y otro va a haber, y ahí sí tenemos que hacer los cálculos finitos en términos de proyecciones, a ver cuál de los dos nos termina conveniendo. Pero me parece que a medida que nos aproximemos al cambio de año, en términos relativos va a empezar a ganar más atractivo lo que es dólar link, con cierto detrimento a lo mejor en lo que respecta a inflación. Pero bueno, hay tiempo por recorrer hacia adelante. Tema brecha, tipo de cambio oficial, tipo de cambio alternativo, la realidad es que sin un mercado único y libre de cambios no podemos pensar en su eliminación, ¿no? O sea, mientras uno no pueda acceder al tipo de cambio oficial de manera libre, claramente lo va a salir a buscar por algún mercado alternativo. Eso es casi una obviedad. ¿Qué puede suceder que lleve a una mayor eliminación de la brecha? Y bueno, llegar a tener un plan económico claro, consistente y creíble, y que este acuerdo que este plan sea revalidado por el fondo. Entonces, con un plan que muestre un horizonte de mediano plazo, que muestre que a lo mejor no hoy se va a liberar el mercado de cambio, pero sí que muestre un sendero que nos permita ver que en el 2025, por decir algo, llegamos a una liberalización del mercado, y eso puede, obviamente por un tema de expectativas racionales, los tiempos se adelantan. Entonces eso sí puede llevar a cierta descompresión en términos de brecha. Cuestión que todavía está en duda, o sea, no existe un plan económico pensando en el mediano o largo plazo que sea consistente y que sea fundamentalmente creíble, porque yo puedo escribir algo muy bonito, de hacer unas planillas en Excel con unas macros espectaculares, y después que eso sea papel pintado, ¿no? O sea, no tener ningún tipo de credibilidad al respecto, que es algo muy común en Argentina, no tener credibilidad, así que podemos tener algo que pareciera lógico, razonable y cumplible, y claramente que no nos crea nadie, por la historia que traemos a cuestas cargadas en nuestra mochila. Así que bueno, ese es un tema a tener en cuenta. Hoy el escenario base sigue siendo de que vamos a tener una brecha relativamente elevada con ciertas presiones al alza. Deuda hard dólar, drivers, a ver, pocos. Elecciones puede ser uno, y creo que ahí podemos empezar a ver algunas apuestas en términos de cuál va a ser el resultado electoral. Yo no me espero, en caso de que el oficialismo pierda, no me espero una reacción o comenzar un camino ascendente como fue allá por el 2013, ¿no? Cuando pierde las elecciones legislativas el oficialismo y gana Massa. Me parece que no están dadas las condiciones como para comenzar ese recorrido, por dos cuestiones: porque el punto de partida es distinto en términos macroeconómicos y financieros, y después porque uno decía el oficialismo es malo y lo que está del otro lado es bueno y viene a solucionar los problemas. Y lo que vemos hoy, después de la experiencia 2015-2019, es que lo que teníamos antes era malo y lo que vino después tampoco fue sustancialmente mejor. O sea, no es que pasamos de un Fiat 500 a una Ferrari, sino que de un Dodge
pasamos a un Volkswagen 1500, así que no es que hay un cambio sustancial. Entonces creo que eso también va a jugar en términos de expectativas. Que puede haber una mejora y que puede haber una mejora en precios y generar un cambio en expectativas, claramente yo creo que va a ser así, algunos creen que no, pero yo creo que efectivamente va a ser así. Y después el tema no menor, que es contar con un plan económico y llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pongo el plan económico por delante del acuerdo con el fondo porque, como les decía, yo creo que lo siguiente, o sea, creo que es fundamental contar con un plan económico pensando en el mediano largo que muestre hacia qué camino pensamos recorrer y cuál va a ser las medidas a adoptar para alcanzar los objetivos en términos de las principales variables macroeconómicas. O sea, si ese plan es robusto, es creíble, se cae de Maduro que efectivamente va a contar con el visto bueno del Fondo Monetario Internacional. O sea, termina siendo casi una obviedad. Pero bueno, el tema es efectivamente armar ese plan económico. Y si tenemos un planteo que tiene cuestiones demasiado heterodoxas o que chocan mucho con los principios del fondo, bueno, el acuerdo puede terminar dilatándose. Así que bueno, veremos. Igual sigo insistiendo como escenario base, me parece que primer trimestre del año que viene el acuerdo va a tener que estar cerrado, ¿no? Obviamente va a haber algunos tiros y aflojes, como los hubo con la renegociación de la deuda privada, pero bueno, vamos a terminar llegando a un acuerdo. Y con el acuerdo mediante, y suponiendo que detrás del acuerdo hay un plan, vamos a tener cierta recuperación en el precio de los activos, y creo que es fundamental en lo que respecta a títulos públicos, si el acuerdo con el fondo hace caer los pagos con posterioridad a los primeros pagos de los bonos reestructurados, o sea, los primeros pagos caen en 24 y 25, entonces el primer pago con el fondo sustancial que te caía a partir del 2026, por lo menos pagaste los primeros años de los bonos, creo que eso va a generar cierto cambio de expectativa. Y sabiendo siempre algo fundamental, que ningún país en el mundo está en condiciones de pagar los vencimientos de capital. O sea, el principio básico es que uno es confiable y que el mercado te rolea el capital y vos vas pagando los intereses. Así que bueno, eso es una cuestión siempre a tener en cuenta. Pero eso depende mucho de la confianza y no confianza que Argentina no genera. Situaciones de trading con bonos que tienen tasa de zona de 20, siempre hay posibilidad de trading. Un bono, o sea, a ver, un bono que tiene 5 años de modified duration y se te mueve la tasa un 2%, es una variación del precio del 10%, así que entrando en niveles razonables de tasa, cuando se posicionan algunos desvíos estándar por sobre el promedio que vienen trayendo los últimos tiempos, me parece que ahí da posibilidades de hacer rendimientos en dólares bastante atractivos, así que es un tema a tener en cuenta, pensando en el mediano y largo plazo, un poco en línea con lo que les decía del plan económico y las expectativas. Me parece que Argentina no era... Las tasas que pagamos en el 2018 no eran representativas de lo que era Argentina en ese entonces. O sea, recordarán que en enero del 2018 colocamos deuda a 5 años al 4,62, a 10 años a 6 y a 30 años por debajo del 7, en 6,95. Un par de meses después tuvimos que ir a tocarle el timbre al Fondo Monetario Internacional porque no podíamos pagar la deuda. Así que había unas expectativas muy positivas con respecto a Argentina que no estaban en línea con la realidad, ¿no? Incluso tenías vencimientos del EVAC con un mercado único y libre de cambios, que cualquier cambio en el humor, expectativas o flujo de capitales internacionales implicaba que no te renueven los pesos y se lleven los dólares, y para pagar la deuda necesitas los dólares, o sea que eso impacta
en términos de perspectiva de repago de deuda, y por otro lado tenías entre 10.000 y 12.000 millones de dólares que te vencían en letras de corto plazo todos los años. Así todo conseguías tasas a 5 años de 4,62. La realidad te pegó como un garrote en la cabeza y fue que tuviste que terminar acudiendo al Fondo Monetario para no terminar entrando en default antes de lo que terminamos entrando en definitiva. Así que esa es una cuestión. Y hoy estamos en la situación diametralmente opuesta. O sea, antes era todo expectativas, hoy es cero expectativa. No sé si cero expectativa, pero muy poca expectativa positiva con respecto a la Argentina. Entonces, yo digo, este mismo esquema de vencimientos que tenemos de la deuda privada, lo ponemos en el 2028 y hubiera sido algo fantástico, porque te hubiera coincidido un esquema de vencimientos mucho mejor con unas expectativas positivas fantásticas. Entonces hubieras tenido mucha más sustancia como para que Argentina consolide un sendero de crecimiento. Hoy tenés una mejor estructura de vencimientos, pero con una expectativa, como les decía, por el piso. A mí me parece que Argentina no es la Argentina de las tasas en 20 y algo, ni es la Argentina de tasas en 4,62,5. Yo creo que tendremos que empezar a transitar en algún momento a algo más razonable, pero igualmente elevado. O sea, porque de vuelta, pensar en tasas del 10-12% para Argentina, cuando las comparás contra lo que pagan otros países dentro de la región, es una sobretasa o un nivel de riesgo país elevadísimo. Sigue siendo elevadísimo aunque caigas a la mitad de lo que rinden tus bonos hoy. Entonces, creo que pensando en el mediano y largo plazo, uno puede ser ligeramente optimista y empezar a pensar en una Argentina que no es ni un extremo ni el otro. Para finalizar, y en todo caso quedamos abiertos a preguntas, me parece que me fui demasiado de tiempo, les pido perdón. Eh, Fondos comunes de inversión recomendados. Obviamente después el mix y ponderación que le damos a cada activo dentro de la cartera va a depender un poco de, de las particularidades en cuanto a horizonte de inversión, a aversión al riesgo. Acá también estamos dando, por supuesto, que el inversor quiere estar en Argentina, o sea, esta recomendación no aplica para aquel que dice yo en Argentina no quiero poner un peso, así que bueno, ese es otro tema a tener en cuenta, pero bueno, tomando digamos, como punto de partida el escenario base que planteamos, creo que hay que tener un cierto posicionamiento de portafolio en inflación, que está dado con nuestro fondo Argenfans renta balanceada, pensando en una historia relativamente positiva para Argentina y pensando, saliendo un poco de la coyuntura que claramente juega a favor de la inflación, como les decía, o sea, de corto plazo juega a favor de la inflación, por el hecho de que vamos a tener una inflación por arriba del tipo de la variación del tipo de cambio hasta fin de año, pero pensando ya más en el mediano largo, uno puede decir, tiene que empezar a haber determinada recomposición de precios en términos de dólares, o sea, algunos precios medidos en términos de dólares están demasiado bajos, los salarios medidos en dólares están demasiado bajos, entonces consecuentemente la variación en términos de precios tiene que jugar a favor de la suba contra pesos mientras se da cierta estabilidad en términos de dólares, ¿no? Entonces tiene que haber cierta recomposición salarial en términos de dólares y cierta suba de precios medida en términos de dólares. Como les decía, esto implica que la inflación te corra por lo que varía el tipo de cambio. Así que bueno, ahí recomendamos tener, pensando en el corto y pensando también en esta historia más de largo, cierta posición en inflación. También, o sea, año electoral, un poco la historia que les decía, o sea, en general, esto lo venimos diciendo ya hace tiempo y que efectivamente se materializó y se dio así.
en un año electoral, y dado el contexto de pandemia y de vencimiento de deuda en peso, era de esperar de que se recaliente un poquitito, haya mayores presiones cambiarias por el lado de los tipos de cambio libre. Entonces nos parecía correcto jugar o poner una mayor ponderación de la cartera en lo que son instrumentos hard dollar, y aquí está nuestro fondo Argenfunds Renta Capital, que es hard dollar con activos latinoamericanos de renta fija. Entonces ahí, bueno, uno apuesta en definitiva a cierta suba en los tipos de cambio alternativa en primer orden. Y obviamente esto, a ver, cualquier suba en la brecha implica que se reactiven expectativas en cuanto a ajuste en el tipo de cambio oficial. Así que en primer orden ese posicionamiento en brecha, y en segundo orden el tipo de cambio oficial, más a lo mejor con una menor ponderación dentro de la cartera y teniendo en mente esta historia que les contaba antes de empezar a pensar o adentrándonos a 2022 y estar atentos en el diferencial de tasas que se viene observando entre lo que son dólar link e inflación. Tomando como escenario base que 2022 inflación y tipo de cambio van a correr a la par, y estar atentos a ese diferencial de tasas que paga inflación y que paga los bonos dólar link, como para en algún momento hacer algún arbitraje un poco más agresivo y darle mayor ponderación dentro de la cartera al fondo Argenfunds renta fija. Así que bueno, no quiero extenderme más, me parece que ya me extendí demasiado. Buenísimo, Alejandro. Excelente la presentación, me pareció muy buena. Te hago una pregunta. Habías mencionado sobre cómo posicionarte en un escenario hipotético de caras a 2022. Entre curva peso, SER y dólar link. Si tenés que decidir hoy de acá a diciembre de este año, ¿preferirías estar parado en SER o en dólar link, dados los rendimientos de uno, que en SER anda en 2,5 más o menos, y una dólar link anda en niveles cercanos a cero? ¿Qué preferirías hacer? No, yo creo que este año todavía yo ponderaría más lo que es SER que lo que es dólar link. Esa al menos, obviamente hay que ir siguiendo el día a día, porque bueno, los precios van cambiando, ¿no? Pero te diría que al momento ponderaría más dentro de la cartera lo que es inflación que lo que es tipo de cambio oficial por el momento. Bien, perfecto. Hay algunas estrategias también, o sea, está claro que la inflación va a estar en un rango más en zona de 3, así que también se pueden buscar algunas alternativas que nosotros ejecutamos a través de los fondos, buscando mayor rendimiento que ese 3 mensual, que uno puede buscar, por ejemplo, una alternativa interesante es armado de sintético con T2B1, o sea, uno comprar el dólar link y vender el futuro a noviembre, buscando niveles de tasa un poco más interesantes, comparados a lo mejor con inflación y comparados sobre todo con lo que son instrumentos a tasa fija, como pueden ser las LEPASE, las LEDs o el TO21, ¿no? Entonces, eso es algo, no en términos de asset allocation, pero sí te lo menciono en términos de movimientos puntuales dentro de la cartera que estamos también ejecutando. Ok, Alejandro, ¿algún comentario o alguna visión que tengas sobre el universo de deuda corporativa y en materia de fondos que tienen disponibles ahí? No te escuché, en términos de deuda corporativa. Correcto. A ver, tuviste todo el ruido en términos de acceso al mercado único y libre de cambios para el pago de deuda. O sea, creo que eso generó
generó mucho ruido, pero me parece que lo que es la curva de instrumentos corporativos se vino normalizando, incluso está tradeando por debajo de lo que es las cotizaciones de los soberanos. Yo siempre pongo, a ver, si el escenario es optimista, es positivo para el soberano, lo tiene que ser también para el corporativo. A mí lo que me resulta medio difícil es pensar en que haya dólares suficientes para que los corporativos paguen y no los haya para que el soberano pague. Esa es la realidad, o que el soberano cumpla con sus compromisos. Así que si la situación vuelve a ser de pérdida de reservas o escasez de reservas, seguramente van a volver a pesar restricciones sobre el acceso al mercado único y libre de cambios del sector corporativo. Este año fue, como les decía, fue muy bueno en términos de ingreso de dólares por la cosecha. Uno empieza a pensar o empieza a incorporar que el año que viene va a ser exactamente igual en términos de precio de commodities, con un escenario que juega a favor de emergentes y de Argentina, pero el escenario internacional tampoco es terreno llano. O sea, uno tiene que poner ciertos condicionantes pensando en la política de tasas que puede implementar la Fed y estando mirando muy de cerca lo que es el mercado laboral norteamericano, de vuelta, pensando en cuál puede llegar a ser la próxima movida de la Fed, que claramente puede terminar impactando y afectando el contexto favorable para Argentina, ajuste de tasas y precios de commodities mediante. Entonces, eso te podría volver a una situación de escasez de reservas, de caída de la recaudación por ese vínculo directo que hay entre exportaciones y retenciones, y dada esa escasez de reservas, obviamente el gobierno la va a administrar a su favor y no en favor de terceros. Así que yo creo que me gusta la deuda corporativa, pero teniendo el inversor en cuenta estos riesgos y estas eventualidades que estoy mencionando. Okay. Bueno, Alejandro, agradecemos la exposición, fue muy clara. También te agradecemos participar en este tipo de evento que organizamos regularmente para los clientes. A los asistentes les agradecemos por haberse conectado y quedamos a disposición para cualquier consulta de mercado o sobre los fondos de Argent Funds que forman parte de nuestra plataforma. Muchas gracias, Alejandro, y gracias a todos. Bueno, Nancy, muchas gracias por darme participación en esta charla, y bueno, las veces que crean necesario tener una charla con ustedes, con el equipo, con los clientes, estoy a su entera disposición, y así como yo, todo el equipo de Argent Funds. Gracias, Alejandro. Gracias. No, gracias. Buenos días. Adiós. Buenos días a todos. Chao, chao.